Bueno, voy a grabar antes que nada. Eso hice con los trabajos de cada uno de ustedes, ¿ya? Básicamente me interesaba y por eso de alguna forma no hice la retroalimentación en su momento, porque al final de cuentas la retroalimentación iba a ser, ¿están bien o están mal? ¿O tienen una nota tanto o tienen otra nota? De hecho, las notas están todas guardadas dentro de la plataforma, pero en realidad a mí me interesa mucho más aclarar algunas dudas de las que ustedes pudieran tener, porque el objetivo cuando uno se hace investigación es aclarar las dudas que se presentan y de alguna forma ayudar a que los estudiantes lleguen a buen puerto para poder elaborar su anteproyecto, ¿cierto? Eh, ¿Alguno de ustedes tiene, por ejemplo, el primer tema? Solamente como para ejemplificar, después voy a entrar a la clase, pero esto lo quiero revisar con ustedes mañana. El primer tema es mío. Tuyo. ¿El título, las variables, la hipótesis, el diseño sigue siendo el mismo? El título cambió. ¿Cómo se llama el título? Eh, Relación entre, ay, no me acuerdo bien exacto el título, pero era relación entre el tener una mascota con la disminución de la ansiedad en las personas. Claro, que en el fondo porque lo que colocaste acá dentro de la hipótesis, ¿cierto? Si yo, Exactamente. tú te das cuenta, yo te marqué eso mismo exactamente acá, porque al final de cuentas, al revisar me daba cuenta de que lo que tú querías hacer como parte del título no necesariamente era lo que en el fondo querías perseguir, ¿ya? Ujú. Generalmente cuando uno hace una matriz para el lado y coloca el título, coloca las variables, coloca los objetivos, coloca la hipótesis, le permite a uno con mucha mayor claridad poder organizar lo que va a realizar y ver si en realidad una cosa muy básica tiene coherencia en lo que yo estoy realizando. Por ejemplo, si tú estás evaluando el impacto positivo ya de tener una mascota y la presencia, porque yo no sé si pondría disminución, porque ahí estoy condicionando una acción y la presencia de ansiedad en las personas en confinamiento, entonces quedan claro cuáles son las dos variables que va a utilizar. Solamente tú tendrías que agregarle un verbo para tener el objetivo, que sería evaluación del impacto, y inmediatamente se te descuelgan las variables y la hipótesis a partir de lo que tú estás desarrollando. ¿Ya? Entonces, cuando generalmente uno hace estudios de este tipo, las personas que a veces estamos afuera nos permite ver con mayor claridad lo que los estudiantes de alguna manera quieren generar. Y a veces pasa de que uno está de alguna forma muy involucrado en el tema, ¿ya? Está muy de cabeza en el tema y el no madurar y alejarse un poco de la tesis hace de que al final uno vuelva a cometer los mismos errores, ¿ya? Si yo, como dice su colega, voy a evaluar el impacto, voy a tener que posiblemente evaluar una medición inicial y final, voy a tener que obligatoriamente, dependiendo de la encuesta que vaya a aplicar posiblemente, que podría ser otra de las objetivas, no sé cómo lo va a evaluar, Rocío, A través de encuestas. ya. Va a tomar una encuesta y en el fondo vas a seguramente cualificar o calificar, por ejemplo, a partir de una encuesta X, por ejemplo, con un puntaje, porque vas a tener que colocar un puntaje y ver si, Sí. si ese puntaje de alguna forma permite que las personas en el fondo se sientan que tienen ansiedad o una mayor una clasificación de ansiedad mayor o menor, que eso en el fondo tú lo vas a identificar posteriormente. Si tú vas a hacer eso y vas a utilizar, si es un estudio descriptivo en un momento determinado, solamente tú vas a describir lo que tú encontraste, pero sin embargo, si tú quieres hacer un estudio analítico, tú puedes hacer un estudio analítico a partir de la misma digregación de las variables que tú vas a realizar. Y eso se llama estudio analítico de transversal. Dependiendo del número de datos que vas a tener, vas a utilizar estadística, digamos, de alguna forma, con distribución normal o no normal. Dependiendo de eso, vas a saber si tienes que utilizar una determinada tipo de estadística, si vas a utilizar estadística descriptiva o paramétrica o no paramétrica, y que a partir de eso vas a saber qué tipo de pruebas vas a tener que utilizar. Y desde esa, aunque tú te parezca súper extraño, a partir de eso tú generas, por ejemplo, la metodología y después los resultados que tú vas a realizar. Entonces, generalmente todo es un continuo que aun cuando parezca que es muy complicado en términos de desarrollar, necesita una coherencia y una mirada en general bastante,
no parcelada, sino que muy de alguna manera entrelazada para efectos de poder desarrollar. ¿A qué me refiero? Que hacer tantos talleres a veces no tiene tanto sentido, más que, por ejemplo, hacer 3 presentaciones para efectos de ir viendo el avance que tiene el anteproyecto de tesis, ¿ya? Generalmente, si tú haces solamente talleres de forma partida para que ustedes vean si hacen o no hacen alguna cosa, a veces no tiene tanto sentido como hacer una presentación de lo que yo hice en relación a, por ejemplo, cómo construyo un marco teórico, otra presentación donde ya tengo, por ejemplo, de alguna manera ya construido el marco, el planteamiento y tengo también los objetivos y la metodología, y después hago una evaluación final con respecto a todo lo que yo desarrollé y donde se me retroalimenta, y eso permite que de alguna forma el estudiante tenga más claridad con respecto a si lo que está haciendo está bien encaminado o no, por una razón bien práctica. Si ese objetivo es creación del estudiante, cuando se te asigna un profesor podría cambiar alguna de las cosas. Y por otro lado, si eso no es creación del estudiante, sino que está bajo el alero de un proyecto de un profesor, se debería haber entregado toda la información previa para que la construcción del anteproyecto no sea tan complicado, porque los objetivos están, el marco teórico está y la metodología también está. Por lo tanto, lo que se hace básicamente es adecuar qué objetivo se va a tomar para poder desarrollar, y posteriormente yo voy a aplicar el instrumento, o si voy a trabajar con una base de datos, voy a sacar las variables que voy a analizar para efecto de poder generar los resultados, las tablas de discusión y todo lo que se hace posteriormente en el segundo semestre. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante tener esta mirada para el lado y de alguna forma una mirada que permita tener claridad con respecto a lo que yo voy a presentar. ¿Ya? Y por eso que de repente, yo lo digo así, no echando de palo a nadie, pero hacer un taller por hacer un taller muchas veces no necesariamente es lo más aconsejable cuando uno construye un proyecto de investigación. Porque el construir significa que yo tengo que ir colocando cada vez más peldaños o ladrillos o nuevas teorías o nuevo conocimiento, nueva información que me va a permitir construyendo algo que posteriormente yo voy a necesitar y voy a desarrollar. ¿Ya? Por tanto, esto me gustaría saber mañana si hay un tiempo, me gustaría conversarlo con todos ustedes, pero para eso yo necesitaría de que esto lo voy a subir a la plataforma o no sé cómo, lo pudieran corregir ustedes. O pudieran, por ejemplo, colocar cuál es el título que tiene, las variables, la hipótesis que ustedes tienen, para ver si en realidad desde la perspectiva general yo al mirarla puedo encontrar si tiene coherencia o no tiene coherencia. Y dar un par de recomendaciones para efecto que ustedes pudieran ajustar eso para efectos de su anteproyecto de tesis. ¿Ya? Así que el que lo decida, así como trabajamos con Mariana, el que también yo le ofrecí a ustedes toda la ayuda, no era ningún problema. Por lo tanto, todavía, si alguien necesita de que yo le eche un vistazo a su anteproyecto, esta semana la tengo toda desocupada porque ya terminamos las clases, así que no habría ningún problema si alguien de ustedes quisiera, y le doy la libertad para hacerlo, de que quisiera enviármelo para hacer una revisión de lo que ustedes y darle alguna sugerencia bastante más concreta, si es que se puede y si es que ustedes quieren, para efectos de su anteproyecto. ¿Ok? Eso es lo que les quería comentar. Primera cosa, ¿alguna consulta, duda? No quedó claro. Entonces va a subir este Lo voy, material. lo voy a subir inmediatamente, eso mismo que hice ¿Y yo, ya? se lo voy a subir como un archivo Word, y los que en realidad quieren que yo le haga una revisión, pueden Sí, agregar el objetivo general si quieren, lo voy a agregar. Se lo voy sí, a subir ahora terminando porque son 40 minutos los que tenemos. sí, Se los voy a sí. subir y los que quieren lo agregan, va a ir el título y todos los otros aspectos y yo les puedo hacer una sugerencia. Y si mañana tienen un tiempo o en algún momento de la semana necesitan conversar al menos 10-15 minutos para efecto de poder revisar y dar mi impresión, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Creo que Ujú. para mí y para todos los profesores del programa es importante para que ustedes puedan, de alguna forma, y que ya nosotros de alguna manera, algunos tenemos bastante training con respecto a la investigación, podemos entregar a veces tips más claros para que los estudiantes puedan, en el fondo, concluir. Yo no quiero que ustedes se anden cortando las venas con respecto al proyecto, ¿ya? Eh,
lo que uno tiene que tratar de hacer es cumplir dentro de los plazos. O sea, tú tienes un plazo de 4 o 5 meses y lo que tienes que tratar de hacer es cumplir dentro de su plazo, ¿ya? Bueno, así que está, yo como les digo, se lo voy a subir un rato más, terminando la clase inmediatamente, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Bueno, a mí me toca la parte final, ¿ya? Que tiene que, yo le puse desde, en realidad me dijeron resultados, mañana discusión, pero es desde los resultados, la discusión, la conclusión hasta la sugerencia, ¿ya? Y es la parte final de un anteproyecto de tesis que de alguna forma va a ser lo que ustedes van a realizar en el segundo semestre. Ustedes ahora básicamente están construyendo un constructo, están construyendo un modelo de proyecto o de anteproyecto o de investigación o de una tesina que también que tiene un proceso, digamos, de alguna forma investigativo y que de esa forma va a generar información nueva necesaria para poder desarrollar el trabajo que ustedes necesitan para obtener su grado de titulado. No deben olvidar que para obtener después su título, ustedes tienen que enviar un artículo a una revista solamente enviado, ¿no? No quiere decir que sea aceptado ni publicado. Publicado sería lo ideal, pero al final aceptado, o sea, perdón, enviado para que ustedes puedan cumplir los requisitos. Bueno, ¿qué les puedo comentar yo? Generalmente cuando uno hace investigación, obligatoriamente lo que hace básicamente es hacer observaciones, diseñar lo que yo quiero realizar como investigación, definir las hipótesis o asociadas al tema de los planteamientos del problema que quiero realizar, generar datos, analizar datos, de alguna manera interpretar después de todo el trabajo de campo, interpretar los datos, compartir los resultados con otros científicos o con otros investigadores o con colegas propios y posteriormente repetir los experimentos. Este proceso de investigación generalmente es lo que de alguna manera deja a uno instaurado dentro de la discusión, dentro de la investigación. La necesidad de ciertas limitaciones o de ciertas conclusiones o de ciertos aspectos que fueron un poco complicados de desarrollar, que de alguna manera permiten que otros investigadores a partir de eso puedan generar investigación nueva. O que a partir de esos resultados y de esa discusión interesante, cuando yo, por ejemplo, cualquiera persona vio que fue esto diseñado y hecho en Estados Unidos, puede realizar de alguna manera y replicar la investigación que realizaron en otra parte y la puedo de alguna manera replicar en mi localidad para ver si los resultados de alguna forma son similares o no. Por lo tanto, lo que generalmente estamos viendo nosotros es la parte final que está acá dentro de este proceso de investigación, ¿ya? Que está dentro de lo que es todo el análisis de interpretación de los datos o de los resultados y las conclusiones y las recomendaciones que uno hace para después entregar, entre comillas, el informe final o el documento que ustedes tienen que entregar, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, todo este proceso que han desarrollado desde el planteamiento del problema, la construcción del marco teórico, el diseñar metodológicamente lo que van a realizar y después ejecutarlo en el segundo semestre, que de aquí donde parte, digamos, el segundo semestre, todo lo que es ejecución, recolección de datos, presentación, análisis, interpretación, hasta llegar a la parte de discusión y el informe, es de alguna manera lo que yo tengo que plantearles a ustedes de forma bastante sucinta y pensando de que en realidad esto es a largo plazo porque ustedes lo van a realizar en el segundo semestre o a partir de septiembre de este año que viene, de este mismo año, perdón. Bueno, los enfoques cuantitativos nacen desde la idea y terminan de alguna forma en lo que es la fase de elaboración de los reportes de resultados. Cualquier actividad de investigación o de alguna forma de conocimiento nace a partir de algo que alguien quiere pensar y quiere de alguna manera desarrollar para generar información, para toma de decisiones, y esa información y esa toma de decisiones va a partir desde la perspectiva de la elaboración de un reporte de resultados que se expresa de alguna manera, de una forma clara, precisa y concisa hacia la población o hacia quien está solicitando el documento. Y la interpretación de los resultados y la elaboración de resultados, los enfoques cualitativos tienen la misma función. Y la función tiene que ver con la parte final para efecto de poder generar a partir de una investigación, de una etnografía o de cualquier otra acción que se haya desarrollado, el poder tener un reporte que permita, por ejemplo, dar cuenta de lo que en general se encontró. ¿Qué encontré yo dentro de la investigación? ¿Ya? Ahora, si uno analiza esto, es tremendamente importante recordar siempre los tiempos de escritura dentro de los trabajos.
los resúmenes se escriben en pasado, las introducciones se escriben en presente, los materiales y métodos se escriben todo en pasado porque es algo que ya se hizo cuando ustedes lo vayan a entregar. Los resultados también se escriben en pasado, sin embargo, la discusión se escribe en presente, a excepción de cuando yo estoy haciendo el análisis crítico de la información y estoy citando a otros investigadores, donde en ese momento se expresa así en pasado, ¿ya? Esos son los tiempos de escritura. Y con respecto a los significados, bueno, yo creo que ustedes ya tienen claro las introducciones y toda lo que es la parte inicial del marco teórico, cuál es el problema, la teoría del problema y su implicancia, el material y método, que cómo se va a estudiar el problema, los resultados que encontramos y la discusión es que qué significa lo que encontramos. Si uno se da cuenta ahí, no es solamente lo que yo genero para poder decir, sino que cómo presento esa información y qué significa eso, porque si en realidad no tengo cómo presentarlo de una forma clara, la gente que de alguna manera es susceptible de reconocer esta información como válida, no la va a encontrar que no es ni importante ni trascendente y en el fondo de alguna forma va a ser un tiempo que se invirtió que no va a tener mucho sentido de haber hecho. Bueno, generalmente cuando uno habla de los resultados, uno tiene que hablar de una patita previa que son los análisis de datos, ¿cierto? ¿Ustedes analizaron o de alguna forma vieron datos cuando estuvo Bárbara, si no me equivoco, con Stata? Sí, profesor, vimos resultados y hicimos análisis con el programa. Ya, ¿quedaron muy claros con respecto de una cosa con respecto a otra? ¿O quedaron más o menos y ahora están un poquito, se complican de repente? Mejor reforzar, si puede. Ya, Se agradece. algo vamos a tocar. Bueno, cuando yo hago análisis de datos, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Víctor, Raquel o Laurita, cualquiera, aplicó una encuesta de información, ¿ya? Y que eso en el fondo de alguna manera es el trabajo de campo para recolectar la información. Previamente eso debió haber sido antes planificado, ¿ya? Al planificar yo el análisis de los datos que voy a realizar, que está de alguna manera expresado en algunos puntos de la metodología, lo que yo generalmente voy a realizar como parte de su análisis es qué voy a usar para efectos de analizar. Y dentro de eso, lo más importante es la construcción de la base de datos. La construcción de la base de datos tiene la gran ventaja de que cuando se realiza de alguna forma bastante clara, la persona que de alguna manera va a trabajar en análisis de datos, que puede ser ustedes o un profesor o alguien que le pida que analice los datos, ya le va a quedar muy claro lo que tiene que construir. Uno tiene que recordar que generalmente las variables todas se codifican y que a veces los software reconocen los puntos y a veces no reconocen las comas o a veces reconocen las comas y no reconocen los puntos. Por lo tanto, cuando yo construyo la base de datos, la tengo que limpiar para efecto de que la información que va a generar es la información que yo estoy colocando y registrando a partir de la encuesta o de lo que yo apliqué para construir la información. El uso del software, generalmente cuando trabajamos en salud pública usamos Stata, pero también se utilizan otros software que pueden estar disponibles como el SPSS, ¿ya? Lo otro que tener claro si uno va a aplicar estadística descriptiva o estadística inferencial, o solamente yo voy a describir y voy a solamente colocar de alguna manera por cientos con respecto a lo que encontré, solamente frecuencias en el fondo y de alguna manera algunas ponderaciones asociadas, o voy a trabajar con estadística inferencial que obligatoriamente me dice que para eso yo tengo que tener básicamente haber hecho un muestreo aleatorio, ¿ya? Y la inferencial, ¿qué quiere decir? Que a partir de una muestra yo puedo de alguna manera esos datos extrapolarlos al universo como tal, ¿ya? Yo puedo tomar un grupo representativo de la región de Ñuble, de estudiantes universitarios, y perfectamente puedo hablar, si lo hago desde de una perspectiva aleatoria, teniendo los criterios de exclusión bien acotados, puedo perfectamente hablar de estudiantes universitarios chilenos, ¿ya? Y lo otro es que los resultados de alguna manera se expresan a partir de elaboración de tablas o figuras. No se llaman gráficos, la expresión gráfica se llama figura. Lo que yo hago en Excel se llama gráfico, pero eso cuando yo lo copio como una imagen y lo pego y por lo tanto se llama figura. Por lo tanto, lo que nosotros siempre vamos a establecer son tablas y figuras.
Generalmente, el funcionamiento de la creación de los análisis va asociado a pruebas estadísticas, ¿ya? Que de alguna manera ustedes revisaron. Si yo voy a utilizar chi cuadrado, o voy a utilizar testudent, o voy a utilizar análisis de varianza, que cuando es para 2 o más, voy a utilizar prueba de Mann-Whitney cuando no puedo utilizar alguna de las otras porque tengo distribuciones totales, que lo voy a mostrar a continuación para hacerlo más práctico. Y de alguna forma, esta información o análisis estadístico, si es que hago estadísticas descriptivas, entrega información que yo obligatoriamente tengo que analizar. Y es un poco la tarea de tratar de ustedes de hacerlo bastante sencillo para que puedan entender qué significa cuando aparece un valor P significativo o un valor P que no es significativo. Por lo tanto, los análisis de rato para efectos de un resultado, lo primero que se tiene que hacer obligatoriamente es verificar la normalidad de los datos, ¿ya? Cuando yo tengo datos que son muy dispersos, obligatoriamente no tienen una distribución normal como en la curva de Gauss, y generalmente lo que tengo que hacer es hacer una prueba independiente que veo que no se distribuyen normalmente para ver si voy a utilizar estadística paramétrica o voy a utilizar estadística no paramétrica, ¿ya? Paramétrica significa que voy a utilizar, cuando tiene normalidad los datos, voy a utilizar desviación estándar y medias. Si es no paramétrica, voy a utilizar mediana o percentiles. Y la expresión de eso es lo que yo de alguna manera voy a colocar en mis tablas, ¿ya? Y por lo tanto, el análisis de datos yo voy a colocar que voy a utilizar estadística, qué tipo de estadística voy a colocar, y voy a colocar el nivel de significancia en un valor P, y que en el fondo el valor P, básicamente cuando es P a 0,05, quiere decir que cada vez que yo repita la prueba 100 veces, el 95% de las veces se va a comportar de la misma forma, ¿ya? Acuérdense que tiene que ver con el error del valor P, que básicamente es un valor de probabilidad, ¿ya? Lo que yo generalmente hago es estimar y declarar que yo tengo un alfa de 0,05 y que eso se expresa a partir de un valor de un p-value, de un valor p, que en el fondo tiene que ser al menos al 0,05%. O sea, insisto, si yo aplico la prueba 100 veces, el 95% de las veces va a ser de la misma forma, y por lo tanto la probabilidad de equivocarme es menor a un 5%, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente se describe cuál es el paquete que se va a utilizar, o el paquete estadístico, que puede ser Stata, y generalmente se escribe. ¿Cómo se pone? Por ejemplo, a ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, Silvia, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy por acá. ¿Te puedes leer, Silvia, por favor? Ya. Se verificará la normalidad de las variables numéricas con la prueba de Shapiro-Wilk. Los datos se expresarán en promedio, medianas, desviación estándar, porcentajes, percentiles y frecuencias absolutas. Para la comparación de dos grupos se utilizará TD-Student o soy mala para el inglés. Si se tratase de más de dos grupos, se aplicará ANOVA o Wills, algo así. Para la correlación de las variables se utilizará el test de Pearson y el otro, según corresponda. ¿Ya? La significancia estadística se establecerá en menos 0,05 y todos los análisis estadísticos se realizarán en el software Stata versión 16.0. Por lo tanto, Perdón el inglés. no te preocupes. Cuando generalmente yo quiero colocar un plan para un anteproyecto de tesis, que es promedio lo que ustedes van a colocar ahora, ¿por qué tengo los colores celeste en algunas cosas y los colores naranja en otros? ¿A alguien se le ocurre? Para separar los grupos. No necesariamente. O quizás las medianas tienen que ver con la prueba, con el grupo de Mann-Whitney y Cruz-Wallis. Sí. A ver, la normalidad, ¿se acuerdan que yo les comenté? Esto es bien simple, va a quedar grabado, si es que alguien se pierde después, solamente lo consulta. Yo tengo que comprobar la normalidad para efecto de ver qué tipo de estadística utilizo, ¿cierto? Voy a utilizar estadística paramétrica o no paramétrica. Si yo tengo estadística paramétrica, ¿ya? Voy a expresar todo en promedios y en desviación estándar. Promedio más desviaciones estándar. Voy a utilizar la prueba de testudent, si son comparando dos grupos, o si es de más, a través de ANOVA. Y al final de cuentas, si tengo que correlacionar las variables, utilizo la prueba de Pearson.
que me faltó haber colocado azul. Todo lo que tiene que ver azul es con paramétrica. Yo lo puedo hacer entonces, ¿qué pasa cuando mis datos se distribuyen anormalmente? Por ejemplo, yo como trabajo más básica en la parte microbiológica, por ejemplo, en una muestra puedo tener 10 bacterias y en otra muestra puedo tener 800.000 y 1.000.000. Si yo las sumo y las divido todo lo que tengo, me va a dar un número que no necesariamente es representativo. Yo hago la prueba y lo más seguro que me va a decir es que no hay una distribución normal que es lógica, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizo ahí cuando en este caso es no paramétrica? Utilizo mediana con mínimos y máximos, o puedo utilizar percentiles para expresar los datos que yo estoy encontrando, ¿ya? Utilizo la prueba de Mann-Whitney específicamente para 2 grupos. Utilizo cuando son más de 2 grupos Kruskal-Wallis, y cuando tengo que correlacionar las variables, utilizo Spearman. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera se las coloqué en color, porque depende de los datos que ustedes vayan a utilizar, en el fondo, y si van a ver si tienen normalidad o no normalidad, son las pruebas que ustedes van a utilizar de acuerdo a los colores. Me falta y solamente voy a colocar que aquí Pearson es básicamente paramétrico y Spearman es no paramétrico. Y en algunos casos, cuando uno tiene datos que son a veces en grupos pequeños, menores, por ejemplo, con Kruskal-Wallis, cuando tiene valores que son mínimos de 5, uno utiliza otra prueba que se llama test exacto de Fisher, ¿ya? Básicamente cuando tiene valores que le dan menos de 5. Generalmente uno no usa las otras pruebas, sino que usa test exacto porque es una variación y permite, por ejemplo, compararlo mejor. Y eso de alguna manera se los va a ayudar. Generalmente pueden colaborar los profesores de estadística con los que ustedes han trabajado en el programa, ¿ya? ¿Queda claro eso? ¿Más o menos? Rocío, entonces, si es paramétrico, estamos hablando de que hay una distribución normal, que todo tiene una media, que se distribuye igual, una desviación estándar para el lado, son números relativamente normales. ¿Qué color utilizarías? Paramétrico usaría el azul. El azul. Entonces tú pondrías que se va a verificar la normalidad, se verificó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk, siendo normal. Los datos se expresarán en promedio más desviación estándar, ¿cierto? Para la comparación de los 2 grupos se utilizará tStudent, y si se trata de 2 más grupos se aplicará ANOVA. Para la correlación de variables se utilizará el test de Pearson. La significancia y se copia, y ahí tú tienes todo el plan para análisis de tus datos. Al revés, si es para una persona paramétrica, lo mismo, pero con los colores naranjos. ¿Está claro? Esto es procedimiento y por lo tanto de alguna forma es práctico para colocarlo para ustedes, ¿ya? ¿Quedó relativamente claro? Generalmente cuando uno lo hace cuando empieza con los problemas en todas las cosas, por si acaso. Así que no es usted, no va, todo nos pasa, ¿ya? Por lo tanto, generalmente cuando nosotros hacemos un análisis de resultados, generalmente este es un artículo donde mostramos que publicamos el año pasado, el índice de alimentación saludable, indicador sodio-potasio en estudiante universitario chileno. Lo que uno coloca dentro de un artículo, que es lo que uno copia a partir de la tesis o de la investigación, porque esta es una tesis, ¿ya? Se verificó la distribución normal de los resultados con la prueba de Shapiro-Wilk. Se empleó pruebas de tStudent para comparar las diferencias de media entre hombres y mujeres. Todos los análisis fueron ejecutados con el programa SPSS, versión 22.0. En todos los casos se utilizó, porque estamos hablando de esto en metodologías pasadas, ¿ya? Significancia alfa 005. ¿Se das cuenta? Entonces, cuando de alguna forma uno va generando que esto quede de alguna manera claro en el anteproyecto y después en el proyecto de tesis, cuando tú tengas que de alguna manera desarrollar tu investigación o hacer tu artículo, solamente es copiar las cosas base en un archivo y empezar a generar el artículo de una forma bastante más simple y sencilla, ¿ya? No tiene más complicación que eso. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo los resultados, que son la base para hacer la discusión, ¿ya? Lo que estoy viendo es qué se encontró. En el fondo, incluye tablas y figuras que por sí solas deben poder expresar claramente los resultados del estudio.
Se deben comentar los datos más relevantes de manera que sea posible comprender lo más importante de esta sección. Es básico los resultados, ya que la discusión se basa en lo que en el fondo nosotros encontramos, ¿ya? Por lo tanto, el análisis para efecto de los resultados usa estadística que, de alguna manera, a través de tablas y figuras, se resume, se ordena, se describe la información a través de la expresión de estas tablas o de estas figuras, ¿ya? Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para los resultados? Estar seguro de haberlos entendido, ¿ya? A veces cuando generalmente se hacen trabajos donde el estudiante no se involucra mucho, aunque ustedes no lo crean, porque es parte de una tesis de algo que hace que el profe lo tiene súper claro, a veces el estudiante cuando tiene que presentarlo está perdido porque en realidad la concepción de la idea y de todo es del profesor. Sin embargo, es un aspecto importante en la construcción de esto, por eso que yo les digo inicialmente que el estudiante tiene que tener toda la información. ¿Para qué? Para que no se pierda y no genere algo que pudiera estar errado dentro de su información. Lo otro, se presentan los datos, los resultados, sin interpretarlos. La interpretación es la base de la discusión, no de los resultados. Se usan subtítulos en algunos casos para párrafos. Las determinaciones y estadísticas deben ser de preferencias significativas. No necesariamente, en algunos casos puede que de todo un estudio te aparezcan de varios casos, uno o dos significativos. Pero también, si no te da significativo, también puede ser importante. Y aquí está en la habilidad, y en este caso en el convencimiento de la persona que está haciendo el estudio, de que los datos que está generando, aun cuando no sean significativos, son importantes. El valor P no es la vida ni la muerte de un proyecto de investigación P. La vida y la muerte de un proyecto es, al final de cuentas, el resultado. No existen p-values súper importantes. A veces existen, por ejemplo, personas que interpretan mal esos resultados. Se usan sistemas internacionales de unidades de medida en donde se pueden encontrar. Se usan coma en español o puntos en inglés para los decimales. Se obvia información innecesaria y repetitiva. Y con estas consideraciones básicas podemos hacer, al final de cuentas, una buena discusión, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo artículo que estábamos viendo antes, índice de alimentación saludable, indicador sodio-potasio en estudiante chileno. ¿Qué uno ve dentro de esta información? Vemos que tenemos una variable, que en este caso que estoy viendo, que muchas veces generalmente se coloca la variable, en este caso en esta columna, como la variable independientes, y de alguna forma la ingesta, que en el fondo es la más importante, o el índice, o el grupo en este caso, que son los hombres y mujeres, como de alguna manera para contrastar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que está mostrando acá? ¿Quién podría decir en general lo que se está mostrando acá? A ver, Raquel, ahorita. Eso es lo que consumen más. Ya, sí. Primero, ¿qué es lo que ves generalmente aquí en esto? Estaba viendo como la ingesta de cada producto por sexo. Por sexo, ¿cierto? Entonces, ¿qué en el fondo puedo decir? ¿Quién come más y quién come menos? ¿Cierto? Claro. Los cereales, ¿quién comen más? En este caso, comen más de alguna forma los hombres. No es significativo. En el caso de la fruta, ¿quién come más? Las mujeres. ¿Quién consume más verdura? En este caso, las mujeres. Estos dos valores son significativos porque hay mucha diferencia con los hombres. En los lácteos están divididos en el caso de la carne, en el caso de los pescados, en el caso de las legumbres y en el caso de los aceites y de los azúcares. Por lo tanto, lo que uno plantea dentro de la información básicamente es la ingesta por tipo de alimento comparado por sexo. Entonces voy a decir, y yo puedo agrupar aquí cuáles son los significativos, donde voy a decir que lo más importante, si es que yo quiero destacar, que el consumo de frutas, de verduras, de lácteos bajos en grasas, por ejemplo, y de legumbre, son significativamente más altos en las mujeres que en los hombres. Punto. No tengo que decir nada más. Que eso es importante porque en el fondo significa que la mujer se cuida más y todo lo demás es interpretación. Y eso es discusión. ¿Queda más o menos claro? Sí, queda claro. Claro, ya. Sí. Espero.
¿Sí? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Es hacer el análisis uno por uno. Por eso que generalmente las tablas, lo que se pone es lo más importante de lo que uno encuentra. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, algún dentista, es de un artículo, este es de un artículo que escribió con una dentista con María Jesús. A ver, algunos de los dentistas, ahí están. Víctor, ¿está Víctor por ahí? Sí, profe, pero no soy dentista. Ah, no, no, entonces me equivoqué, ¿quién es el dentista? Es Víctor Palma, ¿está aquí o no? No, ¿no hay ningún dentista? ¿Ah? Yo, profe, A ver, ya, cuénteme, ¿qué ve usted ahí? pues, un estudio que yo estuve viendo de muy cerca porque lo hizo mi señora. Ajá, casi como que de lado, ¿cierto? Sí, hasta anoche estuve ahí yo viendo de reojo este estudio. Ya. ¿Qué muestra el estudio? En forma bastante simple en la tabla 4. Ah, son la cantidad el número de caries ¿Ya? que tenían las pacientes antes de la intervención odontológica, antes que fuera con el dentista. Ya. Entonces, ¿qué dirías tú al analizar la tabla número 4? Si tuvieras que escribirla. Y obviamente, después de pasar por el dentista, las pacientes tienen menos caries. Ya. Hay una le agrega algo más, y le dice que hay una reducción significativa de las caries Ah, bueno, post-intervención, significativa en el sentido, porque cuando yo digo significativa estoy diciendo que es un valor P, porque la probabilidad es bajísima, es que es menos de un 0,1%, ¿ya? yes. Entonces, lo que, insisto, esta tiene dos líneas, esta tabla, tanto en la tesis como en lo que nosotros estamos conversando. Y si uno analiza, gracias, si uno analiza la tabla número 5, es exactamente lo mismo, que en el fondo lo que yo estoy viendo, que al comparar, por ejemplo, 2 años, ya el cambio en el estado de salud periodontal pre y post-intervención es significativamente valorable cuando se compara el año 2013 con el 2016. Eso uno lo puede escribir. Y lo puedo escribir así, o puedo decir que existe una reducción significativa o un mejoramiento significativo del estado de salud periodontal cuando se compara el año 2013 con el 2016. Es otra forma de decirlo. ¿Ya? Puedo también decir que existe un mejoramiento o existe un mejor estado de salud periodontal post intervención cuando se compara con el año 2013, estadísticamente significativo. Tercera forma de cómo decirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede, de alguna forma, plantear lo que quiere desarrollarlo de distintas formas. ¿Ya? Por ejemplo, este otro artículo sobre presencia de listeria, muy importante en Chile, en alimentos listos para el consumo, donde aquí en el fondo se está comparando la positividad en productos mínimamente procesados artesanales comparado con productos moderadamente procesados que también son artesanales. ¿Cómo se consiguen esos alimentos? Bueno, lo que ustedes compran en la calle o compran en el supermercado, la ensalada premista o el sushi que ustedes compran, por ejemplo, en las tiendas, ¿ya? Y lo que aquí solamente dice es que al final de cuentas, los alimentos mínimamente procesables son positivamente más altos que aquellos que son moderados estadísticamente. Quiere decir de que la positividad es mayor en alimentos mínimamente procesados comparados con los, en este caso, moderadamente procesados. ¿Ya? Este es un producto más simple, este es un producto crudo, este es un producto que puede sufrir algún tratamiento térmico, como un choripán, por ejemplo, o un completo, en este caso como la cecina. ¿Ya? Entonces, cómo se presentan los resultados va a depender única y exclusivamente de la información que uno quiera generar. Bueno, hablamos de las tablas, ¿cierto? Pero también se pueden presentar a partir de figuras.
esta es una figura que encontré, después les puse otra, básicamente donde hay una distribución, por ejemplo, de genomas de cepas que nosotros trabajamos, de la alerta alimentaria del 2017, aquí está Chile, acá está, por ejemplo, otra cepa de Chile, pero la figura lo que en el fondo nos está mostrando es una distribución. Y por lo tanto lo que voy a hacer básicamente yo es que la figura lo que me está mostrando es una distribución de lo que sea en distintos lugares del mundo. Ese, al final de cuentas, es lo que significa, en este caso, esta figura. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿alguna enfermera que me ayude aquí? Acá, Raquel. Ya, Raquel, ayúdame. ¿Qué dice ahí? ¿O qué significa eso? Del título, úlceras por presión, ¿Sí? en paciente en un hospital de alta complejidad En Chile. en Chile. Eso está hecho por profesores y por colegas de ustedes del hospital y por profesores de la U. ¿Qué en el fondo muestra qué muestra en el fondo esta tabla? En términos general. En términos generales, veo yo que está parejo en la categoría de sexo. Y que está muy incrementado en los mayores de 60 años. ¿Ya? En cuanto al servicio clínico, tenemos, en mi cirugía indiferenciada, el que tiene más. ¿Ya? Sí, el que tiene más. Y después diagnóstico, según el tipo de diagnóstico, tenemos 42 de tipo respiratorio. Ya. Son el porcentaje más alto. Más alto. O sea, abuelito, lo más probable caquéxico y con neumonía. Entonces, fíjate que tú puedes hacer un resumen de esto. Puedes decir que generalmente, dentro de las características biopsicosociales o clínicas de los pacientes con úlceras por presión, son principalmente hombres, ¿cierto? Claro. Con edades mayores de 60 años. De 60 años. ¿Cierto? Que generalmente llegaron a la, la unidad de pacientes críticos, ¿o no? No, perdón. A la cirugía. Diferenciada, ¿ya? Y que venían por un diagnóstico por sistema desde el punto de vista esquelético. Y con eso tú resumes la tabla. Ah, no había visto el esquelético, por eso había dicho respiratorio. Claro, porque si es esquelético, lo más probable es que puede haber sido que llegó por algún pie diabético y ahí se quedó. Pues. Claro, pero te das cuenta de que esto lo único que está mostrando son características y por lo tanto yo puedo resumir qué es lo más importante. Porque si no, ¿qué es lo que generalmente uno hace? Ya, el sexo, el 50% eran hombres y el 49% mujeres, obvio. En la edad, entre 60, claro, empezáis a repetir. Y lo que en el fondo se pide cuando uno analiza la tabla es que tú no repitas de nuevo los resultados. En el fondo lo que tú de alguna manera, para el lector que va a leer, que va, digamos, a mirar lo que tú estás generando, le sea fácilmente sencillo. Cuando tú estés presentando, tus resultados, ¿ya? Vas a tener que mostrar lo más importante de la tabla porque la persona que esperemos que vamos a estar todos en presencial, los profesores que van a guiar van a estar mirando la tabla en el data. Digamos, ahí van a estar mirando. A ti te van a estar escuchando y tú en el fondo vas solamente a seleccionar las cosas más importantes en este caso, de tu tabla. ¿Ya? Existe otra forma, para que ustedes sepan también, esta también es de enfermeras de la Universidad Verónica, que fue ex alumna ex alumna del magíster y que después llegó hace poco a la universidad, hace 2 años, creo. Existe otra forma donde se puede presentar en forma de texto, depende, ¿ya? Generalmente esto es de una revista, Yorocomos, pero generalmente uno puede de alguna forma utilizar una forma distinta para presentar. Y esto básicamente es los resultados expresados en forma textual, solamente texto, ¿ya? Resumiendo, para terminar la clase de hoy día, cuando yo muestro una tabla, se debe escribir lo más relevante y no repetir lo que la tabla figura expresa. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, lo que de alguna manera es importante volver a comentar es que todo se expresa a través de figura y tabla en orden correlativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo 2 tablas dentro del marco teórico porque era importante que yo las colocara,
yo no parto los resultados de la tabla 1, si tuve 2 antes, parto desde la tabla 3. Si yo puse 1 o 2 figuras o 3 figuras dentro de mi marco teórico porque eran importantes, porque si estoy haciendo un diagrama, por ejemplo, en un proceso X, de lo que sea, y tuve que colocar figuras para mostrar los diagramas de flujo, cómo estaban funcionando, porque es lo que estoy evaluando, ¿ya? O lo coloqué dentro de la metodología porque era parte de eso, y utilicé 4, entonces cuando yo parto con los resultados en mi proyecto, tengo que partir con la figura número 5. Se hace en forma correlativa, ¿ya? Y otra cosa importante que yo se lo coloqué acá, que cuando generalmente yo estoy haciendo estudios básicamente analíticos que tengan estadística, digamos, inferencial que voy a utilizar, generalmente se escribe de primera forma la variable dependiente y posteriormente la variable independiente, ¿ya? Entonces estoy colocando aquí en esta parte de acá todas las características en el fondo de sexo y en este caso las características maternas, y acá en normal y sobrepeso estoy colocando el estatus del caso de los niños y los valores P acá al otro lado. Pero así generalmente se pone las variables, uno puede decir independiente, y en este otro lado las variables dependientes, ¿ya? Se los marqué en color para que en el fondo también les sea más claro cuando ustedes de alguna forma tengan que realizarlo. ¿Ya? Eso, por hoy. Consultas. Nos pasamos 6 minutos. Ajá. Cuando uno tiene muchas variables determinadas como dependiente e independiente, uno tiene que seleccionar, elegir las más representativas, o al comienzo se trabaja con todo y uno según los resultados va viendo. A ver, las tablas y los resultados se hacen a partir de los objetivos. Por lo tanto, generalmente la primera tabla que yo coloco el resultado es equivalente al primer objetivo específico que puse dentro de mi generación de objetivos. Si yo tengo cuatro objetivos específicos, lo que yo menos podría tener son 4 tablas o 4 figuras o lo que sea, pero mínimo 4, ¿ya? Con equivalencia. De repente existen algunos objetivos que en el fondo están mostrando doble información y que a veces uno puede generar 2 tablas a partir de ahí. Por lo tanto, tu primer objetivo específico, que generalmente es el descriptivo y el más grande, porque habla de las características, digamos, sociodemográficas, biopsicosociales, o la caracterización de la muestra según edad, según sexo, según localidad, según origen, eso generalmente es la primera tabla. Y a veces termina siendo la tabla más grande porque tienes que colocar, si estás trabajando con encuestas y con personas, tienes que colocar, digamos, a veces, pues, si depende cómo clasificaste los grupos de edad, si son rurales o son urbanos, cuánto ganan, entonces a veces puede ser una tabla más larga, ¿ya? Pero generalmente, si lo puedes cubrir con una, sería el equivalente a tu objetivo número 1. Si tu objetivo número 2 es la primera variable que tú estás analizando desde el punto de vista de generar tu variable independiente, y son, por ejemplo, 2 variables independientes, lo más práctico es colocar 2 tablas, cada una por su variable, ¿ya? Cuando uno generalmente escribe artículos científicos, pues a veces las puede condensar, pero para efecto de claridad es preferible que tú vayas mostrando cada paso en cada tabla. Si entonces tendríamos 1, 2, 3, y si en el fondo tienes otro objetivo donde te empiezas a mostrar la primera vez tu variable dependiente, vas a generar otra tabla. Y después vas a mostrar la relación entre todas, bueno, ahí puedes mostrar 1, 2 o 3 tablas adicionales dependiendo de cómo tú vayas a mostrar y cuánta información te vaya a generar, por ejemplo, en la parte estadística, ¿ya? Porque si estoy generando variables sociodemográficas y la estoy cruzando, por ejemplo, con enfermedad respiratoria, entonces voy a hacer si la enfermedad respiratoria, por ejemplo, es más prevalente en niños pequeños que en niños un poquito más grandes. Estadísticamente, si voy a ver si la enfermedad respiratoria es diferente por estrato, si así es, por ejemplo, rural-urbano, si la enfermedad respiratoria es más prevalente cuando está nublado que cuando está con sol, o si la enfermedad respiratoria es más prevalente, por ejemplo, en aquellas personas que tienen ingreso bajo o que tienen ingreso alto. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa información que de alguna manera te va a ir generando la estadística, tú lo vas a ir transformando. Pero la secuencia es exactamente la misma. Es la secuencia que lleva los objetivos específicos desde que partiste del 1 hasta cuando terminaste el objetivo que tú tenías. ¿Ya, Laurita? Ya, gracias. ¿Ya?
es generalmente uno tiende, por ejemplo, lo que uno tiene que tener claro es que en la medida que tú generes tu base de datos, la persona que va a trabajar contigo, te pongo un ejemplo, la profesora Alejandra, ¿ya? Que tú le pides a ella que si te puede ayudar en hacer el análisis estadístico. La profesora Alejandra te va a pedir la base de datos y te va a pedir los objetivos específicos que tienes. Y te va a generar las tablas de acuerdo a los objetivos específicos, o sea, perdón, los resultados a partir de los objetivos específicos que tú tienes. Y por lo tanto sigues el mismo orden. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la profesora, no sé, se fue de fiesta y te mandó todos los resultados, digamos, de alguna forma desordenados. Pero como iban claramente cuál es variable con qué variable, tú miras tus objetivos específicos y ordenas todos esos resultados de acuerdo a los objetivos específicos para poder presentar. Y después cuando haces la discusión, que es otra cosa que vamos a conversar mañana, lo haces de la misma forma, a partir del primer objetivo y lo termina en la parte relacional, que en el fondo es la parte más, digamos, más general, donde tú vas a entregar información. ¿Ya, Laurita? Espero haberte aclarado eso, pero por cualquier cosa Sí. la grabación, así que cualquier cosa tú la vas a poder responder. ¿Alguna otra duda? Profesor, y para los estudios que son observacionales, ¿no tienen correlación? Exactamente lo mismo como en la primera parte. Yo lo único que hago, generalmente, como estoy generando información, a veces a partir de características, ¿cuál es tu estudio? Mi estudio son los cambios hábitos alimentarios y actividad física en trabajadores laboralmente activos en pandemia. Ya, tienes dos variables, tienes en trabajadores, que es tu variable independiente, y tienes estado nutricional y los hábitos alimentarios, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tienes dos variables, de alguna manera va a tener otras más variables. No, tengo hábito alimentario y actividad física, no estado nutricional. Hábito alimentario y actividad física, que serían tus variables de alguna manera dependientes, y tendrías en personas, ¿cierto? En grupos de trabajadores, con turnos, ¿cierto? Sí. Entonces ahí va a tener turnos que están de noche, turnos que están de día, va a tener personas que consumen, que comen en el mismo lugar, otros que no comen, y seguramente los vas a catalogar así. Si tú no haces ningún análisis, solamente vas a generar la caracterización sociodemográfica de tu grupo. Tu segundo objetivo va a ser, por ejemplo, caracterizar o describir, por ejemplo, a los trabajadores según su actividad física. Y tu tercer objetivo vas en el fondo también a determinar, por ejemplo, vas a determinar los hábitos alimentarios por los trabajadores según turno. Generalmente serían como 3 objetivos. ¿Ya? Podría ser un cuarto tal vez. Yeah. Gracias. Ahora, si tienes esa información, no te quedes ahí, perfectamente puedes hacer análisis estadístico con ella. Sí, como todavía estamos trabajando sin revisión de algún, digamos, docente exclusivo, lo estamos haciendo así por ahora. Sí, pero fíjate que tú lo puedes colocar, puedes inclusive plantear desde ya que vas a hacer el análisis estadístico desde el punto de vista de lo que yo te acabo de informar. ¿Cuántos trabajadores son? Lo que me imagino que Bárbara les comentó a ustedes, es que generalmente cuando uno trabaja con más de 100 personas, uno casi asume que te van a tener una distribución normal cuando trabajas con personas, cuando trabajas con otras cosas no necesariamente, ¿ya? Igual es fácil aplicar la prueba de prueba de normalidad, pero tú puedes hacer la descripción y el análisis para comparar básicamente a partir de lo que yo en el fondo te acabo de mostrar y que va a estar en la presentación, tanto grabada como en el PPT, ¿ya? Para que tú puedas colocarlo así. Posteriormente te conseguirás habrá un profesor que de alguna manera te pueda guiar. Pero Sí, porque sí, mi población son más de 1000 personas. no, entonces ni siquiera podía aplicar, pero te va a parecer que en el fondo es una distribución normal. Sobre 150, 200 generalmente son distribuciones, se asumen como distribuciones normales. Entonces tú trabajas con TestStudent y trabajas con las otras que yo te puse con la celeste. ¿Ya? Pero como yo les voy a subir al documento y tú vas a colocar el título, y hay algunas cosas que están, yo se las puedo corregir para que ustedes tengan más claridad. Pero insisto, si alguien necesita un apoyo de alguna manera más focalizado,
con todo y con mucho aprecio y sin ningún compromiso ni de que quiero, yo no quiero más estudiar, tengo ya una tesista, así que no quiero más, pero insisto, mi objetivo es que ustedes sacan claro y puedan desarrollar su proyecto dentro de los tiempos y se titulen dentro de los tiempos, porque es bueno para ustedes, bueno para el magíster, bueno para todos. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, nos vemos mañana, entonces yo voy a subir inmediatamente el documento, le voy a agregar la parte del objetivo, los que quieran, por favor, colóquenlo por último en negrita o diferente para saber de que usted hizo las correcciones. Yo voy a subir el documento como lo hice. Voy a publicar las notas, pero mañana se las voy a mostrar. La mayoría son 7, solamente creo que hay 2, 6, pero ahí les voy a explicar por qué. Así que bien todo. Pero mañana cuando nos juntemos a las 9, conversamos con respecto a lo que ustedes me van a mostrar mañana o lo podemos ver en su momento ahí cuando hagamos un alto. ¿Ok? Que tengan un lindo descanso y nos estamos viendo mañana a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, que Igual esté muy que bien. descanse. Ya, Chao. profesor, gracias. Chao.